Bien, entonces, de esta manera logramos explicar cómo la aplicación de grupos protectores a problemas más complejos permite ir haciendo ciertas reacciones en ciertos grupos funcionales de interés sin que los alcoholes interfieran. Esta no es la única forma de proteger un alcohol. También hay otras estrategias, como esta. Vamos para acá. Los silil éteres como agentes protectores, protectores de alcoholes. Y esta es una forma bastante interesante también de proteger con silicio. El silicio es un átomo metálico más bien, electropositivo, y una de las particularidades es que el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. El dióxido de silicio, la arena, la roca, por ejemplo. El silicio se caracteriza porque, al igual que el fósforo, es un átomo oxofílico. Pero, a diferencia del fósforo, permite la reversibilidad. O sea, su unión a oxígeno puede ser reversible. En cambio, el fósforo, si nosotros conectáramos un fósforo acá, después no hay cómo sacar el fósforo de ahí. Pero el silicio es reversible. Entonces, dice acá silil éteres como agentes protectores. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo reaccionar a grandes rasgos acá? Tenemos el alcohol, tenemos el derivado de silicio con un átomo de cloro. O sea, lo que tenemos es un silicio sp3 tetraédrico. En otras palabras, voy a borrar eso, ya quedó el registro para que lo podamos ver. Tenemos un silicio tetraédrico. Entonces, un silicio tetraédrico, ¿no es cierto?, sería así. Esto viene aquí para adelante, esto queda en el plano y tenemos un cloro. Dice R3, porque pueden ser diversos grupos que conectemos a este átomo de silicio. Primera observación, el silicio se caracteriza porque es un átomo súper voluminoso, es un átomo súper grande. Electrónicamente hablando, es un átomo masivo. Es un átomo que, desde el punto de vista de también de la clasificación de Pearson, es un átomo duro. Electrónicamente hablando, no tiene una muy buena polarizabilidad. El oxígeno también es un átomo duro. Y según Pearson, los átomos duros con los duros reaccionan bien. O sea, el nucleófilo duro con el electrófilo duro tienen tendencia a reaccionar. Y eso es lo que ocurre. El alcohol ataca por la cara opuesta a donde está el átomo saliente de la estructura, que es el cloruro, finalmente, ¿no es cierto?, con ruptura heterolítica. Entonces el alcohol, el oxígeno, ¿no es cierto?, es el que ataca el silicio. Y alguien puede decir, pero ¿qué hay de el impedimento estérico? El silicio es un átomo grande, entonces a pesar de tener 3 grupos R conectados a él, no obstante, deja suficiente superficie expuesta para ser atacado por un alcohol. Bueno, esa es la reacción, no es otra cosa que una SN. ¿Qué sería eso? Muy bien, una SN2. Ocurre entonces la reacción SN2 y dado que tenemos un protón, voy a marcarlo, tenemos un protón y un cloruro, se va a formar ácido clorhídrico, y para captar ese ácido clorhídrico es que se ocupa una amina como base para captar el ácido clorhídrico formado. Entonces se forma un cloruro de amonio como desecho. Bueno, fruto de eso formamos el silil éter. Acá está el silil éter. Tenemos acá la conectividad del oxígeno con R, o sea, esta era la parte alcohólica, y el silicio con sus 3 Rs, está abreviado, este es el éter. Y son reversibles, entonces los podemos destruir posteriormente para poder regenerar el alcohol. Acá tenemos un ácido clorhídrico, este es el que es captado por la amina. Está mostrado acá, pero sabemos que se forma una sal con la amina. En función de los grupos R que conectemos al átomo de silicio, tenemos muchas variedades de agentes protectores con mayor o menor lipofilia. Ejemplo, cloruro de trimetilsilil o trimetilsilil cloruro. Bueno, este cloruro se caracteriza porque es el más simple con el menor impedimento estérico y tiene 3 grupos metil conectados al silicio. Algunos problemas con este derivado es que es un derivado bastante volátil. Entonces, a veces se prefieren otros un poquitito más grandes
que incluso pueden llegar a ser sólidos, como en el último caso, para evitar problemas de volatilidad. Bueno, este otro tiene 3 grupos isopropil y por eso se llama triisopropil silil cloruro o cloruro de triisopropil sililo. Cloruro de terbutil dimetil silil. Bueno, este en particular, nótese la manera en que está ilustrado. El silicio, este se ocupa muchísimo. A ver, lo voy a ilustrar acá. Es el silicio conectado a un C, color azul, perdón, un color negro, silicio. Tiene el átomo de cloro y tiene conectado por acá 2 grupos metils, ¿okay? Metil y metil, y tiene conectado un grupo carbono terbutil. Entonces, esto es el terbutil dimetil silil cloruro. Terbutil, acá está el terbutilo, dimetil silil cloruro. Y el último, terbutil difenil silil cloruro. Entonces, también incluso es posible con algo tan grande como un anillo. Entonces, en el último caso sería silicio conectado a el cloruro. Tiene 3 grupos metil, 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 ya, perdón, tiene un grupo, ¿no es cierto? Terbutil, sería terbutil, silil y 2 bencenos, C6H5, directamente conectado un benceno y directamente conectado otro benceno. Ahí estarían las estructuras de los derivados más comunes empleados. Entonces, insisto, ¿de qué depende cuál vamos a emplear? Depende del medio que estemos usando, cuál es más soluble, si queremos una molécula más lipofílica o no, que aumente o no aumente el peso molecular del agente protegido. A veces queremos aumentar el peso molecular del agente protegido para que sea un producto final sólido, por ejemplo. Entonces, en ese caso utilizamos cualquiera de los 2 últimos, que son los de mayor peso molecular. Esa es la razón de ser, ¿ya? Esa es la forma, entonces, en que se protege un alcohol. En todos estos casos va a haber un cloro que sale de la estructura para poder formar el éter. Bueno, vamos acercándonos. Acá se muestra la SN2, estado de transición. El alcohol va a atacar al silicio con salida del cloruro. Recordar que este es un intermediario bipiramidal. Una vez que el cloruro abandona la estructura, esto colapsa con inversión de Walden sobre el átomo de silicio. Primer comentario: los silil éteres son estables en un amplio rango de pH. Primera observación: amplio rango de pH significa que podemos tener el alcohol protegido tanto en pHs ácidos como básicos. Y son fácilmente hidrolizables, pero nótese por qué. Por un anión fluoruro, en forma de la sal tetraalquil amonio. Ya lo voy a explicar. También presentan utilidad para la formación de enolatos estables. Eso también lo vamos a explicar. Bueno, primero, ¿cómo se devuelve una vez que esto está protegido? O sea, cuando tenemos esto, tengo el R conectado al silil. Entonces tengo el silil. Y, por ejemplo, el más simple tenía metil, metil y metil. Entonces, la manera de proteger eso para que se forme el alcohol y se libera, ¿no es cierto?, la estructura fluorada. Metil, metil y metil. Es, dice, con fluoruro. Bueno, pero ¿cómo es eso con fluoruro, con anión fluoruro? Particularmente en forma de sal se adiciona el fluoruro tetraalquil amonio. Se utilizan sales de amonio. El amonio ustedes saben que es positivo. 1, 2, 3, 4. Este es uno de los más empleados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo mismo acá. Perdón. Bueno, tenemos que esto estaría positivo. Y como contraión de esto tenemos fluoruro. Se utiliza esta sal porque es una sal bastante soluble en los disolventes orgánicos. Al tener estas cadenas alquílicas, esto es muy soluble en disolventes orgánicos. Por otra parte, el nitrógeno positivo no tiene ninguna posibilidad de generar alguna reacción colateral.
en cuanto electrófilo, dado que está impedido estéricamente por estas cadenas que lo cubren. Es un nitrógeno tetraédrico. Y el fluoruro es el agente atacante. El fluoruro es un anión duro, de baja polarizabilidad y que tiene mucha afinidad por silicio. Entonces, fluoruro y silicio reaccionan para romper el éter y liberando así el alcohol que recupera el protón de una etapa posterior donde se adiciona agua. O sea, directamente aquí no hay agua. Al final del proceso, cuando yo he formado la sal, se adiciona agua y el alcohol recupera el protón. Y ahí entonces una estrategia para poder romper con fluoruro, con anión fluoruro. Claro. Sí, tal cual. Y el fluoruro ataca al silicio y se forma esta sal y finalmente el oxígeno recupera del agua en una segunda etapa el protón. Pero lo vamos a ilustrar más adelante ya, porque se forma un oxígeno aniónico. Entonces uno tiene que al final del proceso adicionar agua para que esto recupere el protón. ¿Ya? No, esto se forma un anión simplemente y ese anión recupera un protón del agua. Capta un protón del agua. Ya, así que sí, cuidado ahí cómo interpretan esto. Y la última observación dijimos que presentan utilidad para la formación de enolatos estables, y eso lo voy a explicar ahora. Ya. Entonces, primer problema de aplicación, enolatos estables. ¿Cómo era eso de que tienen aplicación para formar un enolato estable? Bueno, un enolato estable, en este caso en particular, no es otra forma de decir que esta es una estrategia, el formar un silil éter, es una estrategia para proteger también un grupo carbonilo. Entonces, supongamos que usted quiere proteger este grupo carbonilo. Bueno, aquí el metil está medio cortado. Terminemos de dibujarlo bien, eso era un metil H3. Si queremos proteger el carbonilo, podemos formar un acetal cíclico, pero también podemos recurrir a esta estrategia con cloruro de trimetilsilano en presencia de trietilamina como base. Entonces, el agente electrofílico, el protector es este. ¿Ok? Este es el protector. Pero no va a proteger un alcohol, en este caso, en estos ejemplos que tengo acá, no va a proteger un alcohol. ¿Qué es lo que va a proteger? Va a proteger una acetona, claro. Entonces, ¿y cómo es eso? ¿Cómo ocurre? Bueno, aquí hay, como podemos ver, una base. Trietilamina es la base. Y abajo tenemos DMF o dimetilformamida, que es el disolvente. Y dice que la reacción se calienta. O sea, tenemos una base, tenemos que la base va a reaccionar. Y hay dos posibilidades de productos posibles en proporción 80-20. Primero, ¿por qué este tiene un 80%? Porque es un alqueno de qué tipo respecto al otro. ¿Cuál es el alqueno de Zaitsev? El que sigue la regla de Zaitsev, el más estable es el más sustituido. Claro, este no tiene hidrógeno conectado a él directamente, pero este tiene un átomo de hidrógeno ahí conectado a esta posición, por eso que se produce en menor cantidad. Entonces, el producto termodinámico 80% es este. Y estos dos productos los podemos separar, como dice después el problema. ¿Ya? Entonces, tenemos que, vamos a proteger la acetona y luego los productos formados los podemos separar y hacer reaccionar en otras reacciones que son de particular interés. Por ejemplo, en este primer caso, tenemos que hemos alquilado hacia la derecha. O sea, a ver, voy a marcar, ¿no? Acá con una D, por ejemplo. Entonces, nótese que en este primer ejemplo A alquilamos la posición de la derecha. Y en el segundo ejemplo B, alquilamos la posición de la izquierda. Ya había un metil ahí, pero esa posición izquierda la podemos volver a alquilar para generar este otro producto, ya que sería el producto, el producto B, aquí abajo. Entonces, D hacia la derecha en el primer caso y hacia la izquierda en el segundo caso. Entonces, alguien puede decir, ¿y por qué no alquiló directamente esta acetona? Porque si usted la alquila directamente va a tener la mezcla. Bueno, para evitar eso, primero protegemos, luego separamos y después hacemos reaccionar cada uno según sea nuestro interés.
Ya, esa es la idea. Entonces, bueno, vamos al punto. ¿Cómo se hizo esta protección que vemos acá de un compuesto carbonílico para transformarlo en lo que se conoce como un silil éter? Bueno, los silil éteres se forman de la siguiente manera. Vamos al mecanismo. Perdón. Ya pensé que tenía acá el mecanismo ilustrado, pero no lo tengo, así que lo vamos a dibujar. En presencia de base, una base débil, podemos desplazar ligeramente el equilibrio. Entonces hay dos posibilidades. En presencia de base, una alternativa sería que la trietilamina, cuya estructura es esta, trietilamina, ¿ya? Es una base, puede captar, por ejemplo, un protón de acá, y por tanto, en cuanto base, puede tomar un protón y se puede formar un carbanión. Y este carbanión experimenta resonancia. Entonces, podemos tomar un protón de ahí. Esa es una posibilidad. O bien, ¿no es cierto?, la segunda posibilidad es que la trietilamina, en cuanto base, capte un protón de la otra posición, o sea, de acá. Acá también hay un protón. Entonces, podemos tomar un protón de ahí. ¿Ok? ¿Por qué esos protones? Porque esos son los protones que están en las posiciones alfa. Y las posiciones alfa tienen valores de pK sub A que oscilan de 20 a 25, ya lo habíamos explicado. Ahora ustedes dirán, pero estas son bases débiles, su pK sub A es con suerte 10, 11, son equilibrios. Entonces estos son reacciones de equilibrio. Hagamos bien la flecha, ya, flecha de equilibrio, es un equilibrio lento. O sea, la primera parte sería la reacción lenta. La formación de un carbanión en alguna parte. O sea, se tiene que formar el electrófilo activado en alguna parte. Pero el electrófilo activado el nucleófilo activado, perdón, no tiene afinidad por silicio. No, pero el oxígeno sí. Ya explicamos que el oxígeno sí tiene afinidad por silicio. Entonces, puedo tomar un protón de una posición alfa de un carbonilo, acá con equilibrio, porque la base es débil. Entonces, como la base es débil, por equilibrio, algo se forma de anión. Por ejemplo, en el primer caso, y así el equilibrio se va desplazando completamente, tenemos este anión, carga negativa y el metil. Mientras que en el segundo caso, tenemos el anión en la otra posición. Entonces tenemos que se forma acá el anión, carga negativa, el metil. Y tenemos que la carga negativa, en cualquiera de los dos casos, se puede estabilizar por resonancia. Entonces tengo esta resonancia posible y en el segundo caso tenemos esta otra resonancia posible. En los dos casos hay resonancia que estabiliza el carbanión formado. Bueno, se forma así entonces un enolato con carga negativa hacia ese lado, hacia la derecha, mientras que en el segundo caso se forma el enolato hacia la izquierda. Y esto sería por resonancia y acá por resonancia también. Tenemos entonces la formación de un enolato. ¿Qué es el enolato? Es el nucleófilo activado, afín por silicio. Es siliciofílico, si le quisiéramos llamar de alguna forma. Sí, un enolato es un alqueno con un O negativo. O ato, enol, ato. Ato significa que hay un anión. Enol significa que esto proviene como si fuera un alcohol alqueno. Enol, pero como no es un alcohol, ato, enolato. Lo mismo acá, enol, ato. Bueno, esto va a reaccionar ahora con silicio. Para colocar el mismo que teníamos en el problema decía que se hacía reaccionar ¿con cuál era? Con el cloruro de trimetilsilano. Ya, entonces, todo eso en dimetilformamida como disolvente. Esto significa que va a experimentar el silicio el siguiente ataque. Metil, metil y metil, ¿no es cierto? Trimetilsilano es un líquido a temperatura ambiente, ataque SN2, ruptura heterolítica y el cloro abandona la estructura. Ataque SN2, ruptura heterolítica y el cloro que sale con carga negativa, un cloruro. Ahora,
¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no dejar el oxígeno negativo solamente? Porque el oxígeno negativo implica que la molécula está negativa y en la siguiente fase yo la quiero hacer reaccionar con algo negativo, entonces no va a haber reacción si yo hago reaccionar dos aniones. En cambio ahora va a ser neutro. Y no solo neutro, sino que se va a estabilizar, o sea, se forma un enlace covalente estable que me permite separar estos dos aniones. Primer anión entonces reacciona y se forma el silil éter. Hacia la derecha quedaría oxígeno, silil éter, Si, CH3, 3. Y se formó cloruro. Segundo ejemplo, entonces tenemos acá lo mismo, pero el doble enlace en esta otra posición, oxígeno, silil, CH3, 3. Ya, entonces, ¿cuál de los dos será el más estable? ¿El primero o el de abajo? Muy bien. Entonces este se formaba en un 80%, el de arriba se formaba en un 20%. Son isómeros de posición, cambia la posición del enlace doble, entonces podemos separarlos fácilmente. Por cromatografía uno puede separar dos moléculas que son diferentes estructuralmente hablando, son isómeros. Bueno, y estos silil éteres, estos ya se llaman silil éteres, se pueden después hacer reaccionar con electrófilos. Estos son silil éteres. Y los podemos hacer reaccionar con electrófilos. Bien, habiendo entendido esto, para el otro lado, ahora podemos entender qué fue lo que pasó acá. Primero, ¿qué es CH3LI? A grandes rasgos, ¿qué es lo que es? ¿Un ácido o una base? Es el mismo reactivo en los dos casos. ¿Ya? Es exactamente el mismo reactivo. Bueno, esto es una base porque es CH3 negativo, litio positivo en THF. ¿Ya? ¿Es el único agente que se puede emplear? No, pero es uno de los más convenientes para esta reacción en particular, dado que ofrece muy poco impedimento estérico, es muy soluble en el medio, en este caso en tetrahidrofurano. Y lo que estamos viendo a continuación es lo que se conoce como una reacción de transmetalación. O sea, el silicio fue reemplazado por litio. Pasamos de tener entonces un enlace más bien de tipo covalente a tener ahora un enlace de tipo iónico. ¿Cómo se llama entonces el proceso? Transmetalación. ¿Qué ocurrió entonces en este proceso? Bueno, muy simple. Lo que ocurrió es que el litio reemplazó al silicio. Si quisiéramos entenderlo, racionalizar de alguna forma lo que está ocurriendo, simplemente tenemos que decir que el litio, al igual que el silicio, tiene mucha afinidad por oxígeno. Y lo que va a ocurrir es un reordenamiento aproximadamente de este tipo, en que el litio se aproxima, y el litio lo podemos entender como positivo, el CH3 lo podemos entender como negativo. O sea, este enlace, lo que estoy diciendo es que el enlace litio-metil, es muy iónico, por eso lo ilustro de esta forma. El enlace entre metil y litio es un enlace de carácter muy iónico porque el litio es muy electropositivo. Entonces, por eso, más que dibujarlo con una línea covalente, lo estoy dibujando de esta forma, ya porque el carácter es muy iónico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que el metil se va a unir al silicio y el oxígeno queda con el litio. O sea, es como si pasara esto. Estos mecanismos en realidad son un poco más complejos, pero lo que vamos a resumir es que el metil negativo, el anión, se une al silicio y forma un gas que es tetrametilsilano. ¿Okay? 4 grupos metiles. Ese súper volátil, ese compuesto a temperatura ambiente probablemente escapa de la reacción. Y por otra parte, el litio se queda con el anión oxígeno. O sea, esto se transforma en un anión, se lleva este enlace porque el metil está atacando allá y se forma entonces la interacción iónica entre oxígeno y litio. Formamos un anión. ¿Ok? Formamos un enolato. Ahora, usted dirá, profesor, pero usted se está devolviendo. Recién habíamos formado un enolato. Sí, pero yo dije que
los enolatos que teníamos arriba, ¿cuál es el problema? No son aislables. Los que son aislables son los sililéteres. Estos los puedo separar por cromatografía, pero los aniones enolato no. Por eso que tenemos que formar los sililéteres, luego tenemos que separarlos, luego volvemos a formar los enolatos respectivos con esta estrategia de transmetalación y ahora recién hacemos reaccionar el nucleófilo activado con el agente electrofílico de interés, o sea, el agente alquilante en este caso de interés. Primera reacción de alquilación. ¿Qué está ocurriendo acá? El enolato formado ataca, o sea, la carga negativa del oxígeno, porque el litio es espectador solamente, la carga negativa baja, regenerando el carbonilo, y ahora el carbono de la derecha ataca al electrófilo con salida de bromuro. Entonces tenemos ahí que el enolato es el que ataca, el enolato es nucleófilo activado, el agente alquilante es un electrófilo débil, un bromuro de alquilo. Entonces el enolato forma el doble enlace, se regenera el carbonilo, entonces apareció el carbonilo protegido, se regeneró y se alquiló la posición de la derecha. Entonces, ¿qué queríamos con este problema? Alquilar la posición de la derecha. Y si usted quería alquilar la de la izquierda, bueno, como los separamos, con el otro repetimos la estrategia. Litio-metano, otra vez, transmetalación, se forma el enolato, y ahora, ¿cómo ataca? De la misma manera. El par electrónico del oxígeno baja, el doble enlace ataca y se forma un bromuro, pero es el otro lado el que va a quedar alquilado. Entonces, quedó alquilado acá hacia la izquierda, mientras que en el otro lado quedó alquilado hacia la derecha. Es diferente, no es la misma molécula que estoy formando. Y eso se consigue separando. Si yo hubiese hecho la alquilación directo en la parte de acá arriba, acá, si yo hubiese alquilado directo, genero la mezcla en la derecha y la izquierda. Pero como separé de esta manera, puedo obtener ahora una alquilación selectiva una vez que los tengo separados según mi interés. Ya he ahí entonces la estrategia, he ahí una aplicación de sililéteres formando por transmetalación enolatos nucleofílicos útiles para procesos de alquilación de posiciones alfa de carbonilos. Entonces he ahí entonces el trasfondo de esta reacción. Bien, vamos a la siguiente reacción, ya para ir terminando esta parte de los éteres. Dice acá, apertura de epóxido, cuarta reacción que pueden sufrir los éteres. Recordemos siempre que estamos en este contexto ya de el contexto de los éteres. Bueno, apertura de epóxido. Primero, ¿qué es un epóxido? Ya. Muy bien, y ese ciclo, ¿qué grupo funcional es? Este ciclo es el epóxido, ¿ok? ¿Y qué grupo funcional lo conforma? El oxígeno. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Es el epóxido, o sea, químicamente es un éter cíclico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que los éteres cíclicos, que son estables, los epóxidos, un epóxido es un éter cíclico de 3 átomos. Oxígeno, carbono, carbono. Oxígeno, carbono, carbono, oxígeno, carbono, carbono. Eso es un epóxido, un éter cíclico de 3 átomos. ¿Qué es lo que estamos ilustrando acá? Que los éteres cíclicos, a pesar de lo poco reactivos que son, pueden sufrir reacciones cuando se hacen reaccionar con un ácido muy fuerte, como ácido bromhídrico, y se abren. Pueden reaccionar en presencia de nucleófilos activados fuertes, como un alcóxido. Este es el disolvente. Esto sería etóxido de sodio en etanol. Y finalmente podemos hacerlos reaccionar también con nucleófilos más fuertes como son los reactivos de Grignard, que es un carbanión negativo que ataca, y en 2 etapas llegamos al alcohol. Primera reacción, dice una reacción SN2. Ya, entonces, si es una SN2, ¿qué fue lo primero que pasó ahí? El oxígeno
marquemos los pares electrónicos, se protonó. ¿Quién lo protona? El ácido bromhídrico. Perdón. Entonces, el ácido bromhídrico protona el oxígeno. ¿Ok? Fruto de eso, entonces, tenemos que nuestro epóxido queda protonado de esta forma. Bueno, aquí viene hacia adelante, eso es importante ilustrarlo. Viene hacia adelante del plano. Tiene esta estereoquímica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el ciclo para acá queda inalterado. Posteriormente, como viene hacia adelante del plano, en una segunda etapa, el bromuro ataca. Y el bromuro ataca, ¿por qué cara? ¿Por la misma cara hacia arriba donde está el epoxio o por la cara contraria? Muy bien, entonces se produce el ataque por la cara posterior con apertura del epóxido. Entonces, finalmente para acá tenemos que ocurre la apertura vía SN2. O sea, se produce el ataque de tipo anti por la cara opuesta. Y así generamos la bromidrina respectiva. Un compuesto con dos grupos funcionales, un alcohol que quedó hacia arriba y el bromuro que atacó por debajo, quedó conectado por la cara posterior. Obtenemos un compuesto de tipo trans en disposiciones opuestas. Esa sería la reacción vía SN2. De más está decir de que cualquiera de los dos carbonos, dado la simetría del sistema, tiene igual probabilidad de ser atacado por el bromuro. O sea, una vez que se protona, el bromuro puede atacar a un carbono o al otro, pero siempre vamos a obtener la disposición trans. ¿Ya? Segundo ejemplo. ¿Se protona el epóxido en este ejemplo 2? En una primera etapa, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Hay ácido en el medio? No. Entonces, pregunta, ¿cuál de las dos posiciones del epóxido, voy a marcarlas acá, es la que tiene menor impedimento estérico? Muy bien, o sea, el metileno y no el espiro. Espiro es este carbono que conecta dos ciclos, unión espiro. El espiro está muy impedido, pero la posición de la derecha, el metileno, tiene menos impedimento estérico y por eso reacciona con el nucleófilo activado. ¿Qué es esto? Etóxido de sodio. Entonces, mecanismo SN2, o sea, otra vez no hay mucho que explicar acá. Ataque nucleofílico. Voy a reducir un poquitito el trazo para poder ir rayando ahí mismo encima, ¿ya? Entonces, ataque nucleofílico y apertura del epóxido formando un alcóxido. Fruto de eso, vamos a tener que el alcóxido va a quedar así. Entonces, fruto de esto, tenemos la siguiente estructura. Se produjo el ataque nucleofílico, ruptura heterolítica, formación de un alcóxido, y por aquí abajo quedó conectado a este carbono que estaba acá, el carbono metileno, quedó conectado el oxígeno que tiene CH2CH3, era etóxido. Ahora, como en el medio, aquí no dice en ninguna parte que tenemos agua, esto es un medio alcohólico, del mismo medio alcohólico pasamos de aquí al producto final, porque del mismo etanol puede tomar un protón. Entonces, el alcóxido puede tomar un protón del etanol. ¿Por qué lo toma? Porque es un alcóxido terciario, entonces es más básico y por lo tanto, ¿no es cierto?, más básico que el etóxido y por tanto puede tomar un protón del etanol. Y de esa manera se forma entonces el alcohol terciario respectivo y la función éter alquílica. Vamos hacia allá para ver ahí el completo de la reacción y ahí está el producto dibujado. Es lo mismo, solo que está escrito de manera abreviada. Yo aquí estaba desarrollando todas las conectividades respectivas. Bien, vamos al último ejemplo. 3.
Tercer ejemplo, dice otra vez una reacción vía SN2. Y aquí tenemos algo que hemos explicado en el pasado, como lo es un reactivo de Grignard. ¿Qué es un reactivo de Grignard? Es un compuesto organometálico donde magnesio está conectado a carbono. Eso es un reactivo de Grignard, un carbono conectado a magnesio. Particularidad de los reactivos de Grignard. Los reactivos de Grignard se caracterizan porque son carbonos nucleofílicos. O sea, la estrella acá de esto es ese carbono. Esa es la estrella del proceso. Ese carbono es un carbono fuertemente delta menos porque el magnesio es delta más. Entonces, como el magnesio tiene valencia 2A, por eso que está conectado a bromo también. Pero aquí el que reacciona, el nucleofílico, es el carbono. Entonces, ese carbono que está ahí es el nucleófilo. ¿Ya? Ese es mi nucleófilo. Y ese nucleófilo es el que hace la reacción SN2 con este epóxido en un medio cerrado, porque esto es un gas a temperatura ambiente. Entonces, es una reacción en un contenedor cerrado. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que mi carbanión ataca a cualquier posición del epóxido simétrico. O sea, la SN2, el enlace, ¿no es cierto?, ataca acá y se abre el epóxido. Se va a formar entonces, de manera momentánea, esta estructura. Y ahora sigue el epóxido que se abrió, quedó así negativo, con sales de magnesio, y es por eso que en la etapa final, en una segunda etapa, se adiciona ácido. H3 o más es ácido. ¿Para qué? Para que el alcohol se protone. Son dos etapas, no puedo mezclar el reactivo de Grignard con ácido. Pregunta, ¿por qué no se puede mezclar todo esto? No es solamente porque sean insolubles. El éter solución, el éter es un disolvente orgánico insoluble en agua, pero esa no es la razón. ¿Por qué no puedo añadir agua y ácido todo junto al tiro? ¿Por qué tiene que ser por parte? Primero que ocurra el ataque, se forma el alcóxido, después capta el protón, que lo agregué en una segunda etapa y se forma el alcohol. Alejemos esto, ahí está el alcohol compuesto, ¿ok? Se formó el alcohol en esta posición. ¿Qué pasaba entre un reactivo de Grignard y agua? O peor aún, agua ácida. El carbono, si es un nucleófilo, es también una base. Y como es una base, puede captar un protón y se formaría benceno puro. Y ya no reaccionaría más. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene que ser en dos etapas.